Saludos, soy Agustín Riera, licenciado en Filosofía y bueno, con mucha alegría, pues con mucho entusiasmo participo en estas jornadas de filosofía para celebrar precisamente el Día del Filósofo. Agradezco a la Universidad Central Lisandro Alvarado por la invitación pues, que nos ha venido haciendo durante estos años. El año pasado pues, tuvimos la oportunidad de compartir con el licenciado Freddy Suárez y el resto del equipo pues, de la universidad que están trabajando pues, en esta área y que están fortaleciendo pues, esta parte importante de la formación de los estudiantes, como es la formación filosófica. La filosofía pues entendida como era el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento profundo, el amor a la reflexión, a la crítica, el amor al análisis permanente. Eso precisamente es lo que diferencia la filosofía de la ciencia. La ciencia pues tiene un método, una estrategia, se centra ahí. En cambio la filosofía va más allá de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que sentimos. Precisamente pues la filosofía nos ayuda a reflexionar sobre muchos temas, muchos tópicos. Y hoy precisamente como comentábamos con el profesor Freddy en la programación, quisiera hablar un poco sobre la filosofía y la educación universitaria. Y sobre todo centrándome un poquito, viendo la filosofía, pues, o sobre todo pues, en la parte universitaria, que es precisamente el campo donde yo me desarrollo como docente en la Universidad de Acambú, ver la filosofía pues, cómo contribuye, cómo colabora a ese proceso de formación de los futuros profesionales en el sentido pues, humanista integral, creando una conciencia, una racionalidad, una manera de analizar a través de la crítica constructiva del pensamiento profundo, si se quiere, pues crítica entendida pues, en el sentido filosófico, no tanto en el sentido kantiano, pero sí en el sentido del análisis, de la interpretación, de la racionalidad, pues, o sea, de no asumir las cosas por asumirlas, sino con ese sentido profundo, de juicio, de valor. Y también que esa enseñanza, ese conocimiento que todos difundimos tenga una pertinencia social. Incluso pues, la, la profesión, el oficio, la carrera que hacemos en la universidad y la formación universitaria debe estar enfocada pero siempre a eso, a buscar esa pertinencia social que como profesionales eh, debemos pues, entender y debemos asumir. En este sentido, pues quisiera compartir con ustedes estas tres ideas fundamentales, que es el, la, la búsqueda, ¿verdad?, de una formación humanística integral. Y para ello precisamente me quiero, me quiero detener en el pensamiento de Carl Rogers. Carl Rogers precisamente que nos presenta en su obra. Rogers pues, tiene una obra muy importante, él es un psicólogo, un psiquiatra, tiene una teoría que se llama la teoría humanística de la personalidad. Esa teoría pues, está expuesta en una de sus obras que escribió en el año 1961 que se llama El proceso de convertirse en persona. O sea, precisamente ese concepto de persona que lo mueve, persona como individuo, como un ente social. Entonces, un estudiante universitario, un docente es una persona, es decir, dotado pues de una dignidad, de un ser, de una capacidad específica por el mismo hecho pues de ser lo que es y qué cosa es lo que es persona. Me viene a la mente pues, el famoso concepto de Boecio de persona, eh, muy desarrollado pues en, en el pensamiento de la Edad Media. Boecio pues definía a la persona como una sustancia individual de naturaleza racional. Entonces claro, la racionalidad, la humanidad, eh, la naturaleza específica, eso, o sea, son elementos que nosotros debemos valorar y que debemos tener en cuenta cuando definimos la persona. Y precisamente Carl Rogers en ese sentido
como psicólogo, como psiquiatra, o mejor dicho, pues como conocedor del área de la psicología, insiste mucho en eso, que el profesional debe ser el mismo, o sea, formarlo para que sea el mismo, para que confíe en su experiencia, para que tenga esa capacidad de dar, o sea, no solamente de dar conocimiento, sino también de comprometerse, de darse a sí mismo, ¿verdad? Entender la vida como un proceso, ¿verdad? Como un proceso cambiante, como un proceso dinámico. Entonces, pues, esto es muy importante tenerlo en cuenta en el proceso de formación del estudiante universitario. También entre esas competencias pues, que debe tener un estudiante, un profesional, me quiero detener un poquito en lo que nos insiste otra gran pensadora como Shirley Grundy, que ella habla pues en su obra Producto o Praxis del Currículo en el año 91, habla de esa racionalidad crítica, o sea que tenemos que convertirnos en críticos del proceso de la enseñanza. Y precisamente eso es lo que nosotros hacemos en la universidad. Asumimos un currículo, asumimos un pensum, una planificación, un programa, pero también debemos ser capaces de aportar. Porque la crítica no es solamente para destruir o para cambiar lo que entendemos que no se ajusta o que no está bien, sino para aportar desde la razón, desde nuestra profesión, de nuestra madurez, desde nuestra experiencia, también aportar. Y de esa manera, pues como docente, aportamos a la construcción de un currículum que sea como más racional, más crítico, podríamos decir más humano, en palabras de Carl Rogers, que promocione esa humanidad integral. Y eso pues, hace mucha falta hoy. Y también pues, otro aspecto importante, otra competencia importante que me gustaría compartir en este breve espacio, porque sabemos que estamos limitados de tiempo, hay una planificación. Quiero hablar un poquito de Miguel Zavala. Miguel Zavala es un pensador español y precisamente él dice que la profesión, la carrera, el oficio tiene que tener una pertinencia social y por eso una competencia que se debe descubrir es eso precisamente, cuánto competentes son eh, los programas de formación, eh, las carreras pues, que se están enseñando en las universidades. Hoy vemos cómo las universidades se están renovando, se están modificando, se están actualizando, incluso pues están disminuyendo el tiempo de duración. Ya muchas universidades pues se están planteando solo un proceso de formación para licenciatura a 4 años, o sea, se están reduciendo los espacios porque precisamente se trata eso, como dice Zavala, pues, que la formación sea práctica, sea útil, sea utilidad no solamente en el sentido material, sino también en el sentido de responder a las necesidades de la sociedad. Entonces fíjese que aquí el profesional se alimenta de la sociedad, no es aislado, o sea, no es yo doy, sino también yo recibo. O sea, hay como una simbiosis ahí en ese proceso de formación. Por eso vemos cómo Miguel Zavala habla en su libro del año 2002 sobre competencias personales y profesionales, en lo que él llama el practicum, es decir, cómo el profesional debe ser, o la profesión que se asume debe ser práctica, debe ser útil. No es tener un título por tenerlo, no es una formación por por exhibir algo, sino que tiene que tener un sentido y sobre todo tiene que tener un sentido social, ¿sabes? Y crecer yo como persona. Entonces por eso él insiste que eh, esta utilidad, esta practicidad en la formación, ¿verdad? La universidad debe asumirla como una postura filosófica y que eso debe ser como su eje, ¿verdad? Como su eje vertebrador en el accionar pedagógico, es decir, con cuál intención, podríamos decir, desarrollamos los procesos formativos, bueno, tratando de que, o buscando que lo que se forma, lo que enseña esta universidad, esta casa de estudios sea práctico, sea útil. Es la misión del pedagogo, pues se recuerdan la figura del pedagogo en, en los tiempos del pensamiento griego, o sea, el pedagogo, el que conduce al niño. ¿Y hacia dónde conducía al niño? Hacia el crecimiento, hacia la madurez.
a que fuese descubriendo los valores importantes, pues, de su cultura, de su sociedad, de su familia. Entonces, importante esto, ¿verdad? Que eh, la filosofía, pues, en ese sentido, y el pensamiento universitario se tienen que ir nutriendo, o sea, porque la filosofía por la filosofía no tiene ningún sentido. O sea, la filosofía tiene sentido si es aplicable, si es práctica. Muchas veces nos preguntan para qué sirve la filosofía. Entonces, bueno, a veces no tenemos respuesta, pero la respuesta está en la practicidad de las ideas. Fíjense, hoy todos los filósofos que nosotros conocemos son actuales. El pensamiento de Aristóteles, por ejemplo, es muy actual. La teoría de la causalidad sigue teniendo vigencia. La teoría de las ideas de Platón sigue teniendo vigencia. El pensamiento moral socrático, la ética, o sea, todas estas ideas siguen teniendo, o sea, siguen vivas hoy en el pensamiento y en el desarrollo formativo de las universidades. Entonces, la filosofía es muy práctica y la universidad, pues, es la que debe encontrar esa practicidad del pensamiento filosófico. ¿Cómo? A través de sus filósofos, a través de sus pensadores, a través de sus docentes, o mejor dicho, a través de la experiencia de cada docente. No necesariamente tiene que ser filósofo, tiene que ser un curioso del pensamiento, de la realidad, o sea, alguien que tenga esa sensibilidad académica, social, profesional, es un filósofo, porque está pensando cómo yo pongo lo que sé al servicio de la sociedad y cómo yo hago crecer mi profesión y cómo yo hago quedar bien a mi profesión. Entonces, fíjense, les sugiero pues a todos, y yo también, debemos leer a estos tres grandes autores, ¿no? que hoy les estoy proponiendo: Carl Rogers y su pensamiento humanístico integral, leerlo desde una visión universitaria; a Shirley Grundy, esa racionalidad crítica con la que nos debemos formar, y que esa formación, que ese título, que ese programa que desarrollamos, que tenga pertinencia profesional y pertinencia social. La filosofía tiene sentido si es práctica. La filosofía tiene sentido si transforma la sociedad. Fíjense, por ejemplo, en las universidades tenemos las líneas de investigación, pero la línea de investigación, ¿de dónde se nutre? Del entorno. La línea de investigación es ¿para qué? Para conocer los problemas sociales y darles respuesta. Entonces, esas líneas de investigación que tienen todas las universidades miran siempre hacia la practicidad, hacia el entorno, responder, dar respuesta con los proyectos, con los planes, con las iniciativas a la sociedad, a su manera. Entonces, cómo la universidad, cómo la filosofía se intercambian, podríamos decir, se retroalimentan, se complementan. Ese pues, es el mensaje en este día del filósofo. Felicito pues a todos los filósofos en su día y bueno, nos invitamos a seguir adelante y sobre todo pienso que esa felicitación del filósofo hoy en su día pues nos debe invitar a todos a reflexionar, a pensar, a volver a las lecturas, ¿verdad? Yo sé que hoy la inteligencia artificial pues nos tiene a todos como cautivos, pero bueno, incluso por la experiencia que tengo ya de las herramientas de inteligencia artificial, pues, esa información es útil, pero hay que validarla. ¿Y cómo la validamos? Desde la realidad, desde la practicidad, desde la cientificidad, es decir, ir a la fuente. O sea, no podemos aceptar todo irracionalmente, tenemos que ser críticos. Entonces la inteligencia artificial hoy nos invita a ser críticos, a renovar nuestro pensamiento, a crecer como personas. Entonces, como tarea, pues nos proponemos todos aprender a aprender. Es una de las que es la competencia importante que debemos fortalecer, que debemos desarrollar cada día en nuestro ser y en nuestro hacer como docentes. Y bueno, y crecer cada día pues en ese humanismo integral. Somos personas, somos humanos, compartimos la misma realidad, aunque estemos en el siglo de la tecnología, en el siglo de la inteligencia artificial, pues seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas, seguimos siendo polvo, seguimos caminando aquí entre nosotros y debemos aprender a respetarnos, a amarnos y bueno, compartir saberes, compartir pensamientos, compartir experiencias, compartir estrategias pedagógicas con racionalidad crítica. Es decir, tenemos
Dios nos dio esta capacidad de pensar, pues utilicémosla, ¿verdad? No dejemos, o que fíjense que me llamó mucho la atención, me detengo un poquito aquí, eh, como la UNESCO en uno de sus lineamientos que tiene para la regulación de la inteligencia artificial dice que no debemos permitir que la inteligencia artificial nos cosifique. Y yo entiendo que la cosificación es, bueno, ya tenemos todo, somos una cosa de ella, lo que tenemos es puro que de usarla sin ninguna razón. No, o sea, no. Entonces la racionalidad crítica nos va a permitir que no seamos cosas, que no estemos alienados, que no seamos, podríamos decir, perezosos intelectualmente. Entonces, tener esa racionalidad crítica despierta. Y bueno, y que todo lo que se haga, todo lo que en la universidad se haga, vaya siempre en beneficio, en crecimiento, ¿verdad? Como profesionales y con esa pertinencia social, buscando siempre responder o dar una respuesta desde cada uno, pues desde su área de formación, de conocimiento, a los problemas de la sociedad. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, por este espacio. Eh, Lamentablemente pues, no pude estar con ustedes presencialmente porque, bueno, como ustedes saben, hoy la Universidad Yacambú, que es la universidad donde trabajo, está de aniversario. Entonces, bueno, hay unas actividades programadas y bueno, como docente pues, y como personal administrativo de esa casa de estudio, pues, estoy acompañándolos. Pero de verdad que estoy muy contento que la UCLA me haya invitado y bueno, seguimos adelante apoyándoles y estando disponibles para otros eventos. Feliz día para todos y sigan disfrutando pues, de esta jornada del Día de Filósofo. Felicitaciones. Un abrazo a todos.